Amigos, Ya, buenas ya tardes, me buenas avisó que está noches. grabando. Gracias, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a qué horas vean esta grabación. Vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios en la Biblia y el día de hoy tenemos algo muy interesante, los salmos. Vamos a, vamos a entender qué es esto de los salmos y cómo se llegó a conformar este libro de los salmos, ¿sí? ¿Dónde están los salmos? Pues déjenme ponerles primero, aquí está la palabra de Dios en los salmos, permítanme. Dentro de los libros del Antiguo Testamento, no sé si se acuerdan, estaba el Pentateuco, estaban los jueces, estaba Crónicas, Tobías, Judith y Esther, los Macabeos. Luego nos fuimos hasta acá a los profetas, ¿sí? Y nos habíamos salteado o nos salteamos dos libros, dos grupos de libros. Uno que se llaman los sapienciales, que lo estamos dejando para el final, y otro grupo de libros que se llaman lírica. Lírica es así como verso. Y dentro de la lírica, voy a poner aquí, hay varios. Uno que se llama Los Salmos, que es lo que vamos a ver ahora, el libro de los Salmos. Otro se llama El Cantar de los Cantares. Es un libro muy difícil. Me considero que vamos a tener que verlo muy a la carrera porque sacarle, sacarle jugo pues, está difícil. Muy difícil este librito. Librito. E En- inclusive, ay, juela, inclusive cuando se estaba elaborando el canon de la Biblia, decían, pues este libro pues, está muy erótico, mejor no lo vamos a poner, y luego se resultó que sí. Y luego vi otro libro que se llama Lamentaciones. Lamentaciones, pues sí es algo relacionado con como los libros de los profetas, más o menos, así de Lamentaciones por la caída de Jerusalén, etcétera, por el destierro. Se parece mucho, es más, es del propio Jeremías, o se dice que es del propio Jeremías. Ahorita vamos a ver los salmos, ¿sí? Y los salmos, vamos a verlos aquí rápidamente, tienen un pequeño problema. No se los voy a anticipar para que ahorita que entremos en materia, pues ya ustedes saben. Los números de los salmos, son 150 salmos. Y les comentaba que los monjes acostumbraban cantar los 150 salmos. Los cantaban en los conventos, en los monasterios, pero el público, el pueblo, pues no cantaba y no sabía muy bien el latín, etcétera. Entonces se acostumbraron a, en lugar de cantar los 150 salmos, rezaban 150 Aves Marías, llevando la cuenta en unos cordoncitos con bolitas. Y ese es el origen del Santo Rosario. En lugar de cantar 150 salmos, rezaban 150 Aves Marías. Entonces ahí está el origen del rosario y los 150 salmos pues son aquí los de este libro. Pero fíjense que hay un detalle a partir del 9, 8, 9 y este 9. Esta numeración es la numeración, vamos a llamarle hebrea, del libro porque es un libro hebreo, los salmos es un libro hebreo. Permítanme. Es un libro hebreo que se tradujo luego a latín y de latín pues, al resto de las lenguas. Pero entonces, cuando se tradujo el número 9, el salmo número 9, pues se les hacía muy largo y lo dividieron en dos, entonces 9 y 10. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues que el 11, ya aquí hay 8, 9, 9 y 10, y aquí se convierte en 11. Entonces aquí es 11, pero para nosotros es 10, es 12, y así se va, se desfasó uno, ¿sí? Y esto pues nos trae, luego andamos hablando que si el Salmo 23 o el Salmo 22, la numeración que usamos es esta. Bueno, entonces y aquí vamos a ver los salmos. ¿Ve? Fernando, ¿y hay alguien y quiénes usan la otra? O los protestantes usan la otra? ¿O cómo es la cosa? Creo que sí, creo que Porque sí. yo tenía esa duda de que Sí. el 51 entonces es el 51 o es el 50. Entonces para nosotros Nosotros somos es el de la original, izquierda. sí.
Ok. Permítame, voy a tener que contestar el teléfono porque si no, no voy a parar. Toque el timbre, por favor. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Y al final son 150. Sí, es que todo empieza en el 9 que se divide en 9 y 10. Luego el 114 también se divide. Luego el 115 se divide. Y luego al final se reúnen. Entonces ya aquí en el 147 se vuelve a corregir la numeración y hasta 148, 149 y 150. Nosotros siempre nos vamos a referir al número en negrillas, vamos a llamarle. Ejemplo, les ponía el ejemplo del Salmo 22 o 23, que es muy conocido. Aquí está, ¿sí? El Salmo 23. Bueno, y nosotros ahorita vamos a salirnos de aquí y vamos a rezar la oración al Espíritu Santo, como siempre, ¿sí? Vamos a compartir la oración del Espíritu Santo y vamos a pedirle pues que nos ilumine, nos oriente para poderlo rezar y entenderlo bien. Primero nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Toca el timbre, por favor. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces con los salmos. Quiero hacerles algunas indicaciones primero, ¿sí? ¿Cómo se fueron? Los salmos pues no nacieron siendo un solo libro. ¿Qué podemos llamarle? Se fueron reuniendo poco a poco salmos que permítanme. Se fueron juntando poco a poco los salmos. Déjenme, por aquí tengo un estudio que hice. Permítame. Por aquí tengo las fechas de cómo se fueron reuniendo los salmos y cómo se fueron después compilando. Aquí está. Miren, hay algunos salmos que vienen, eso es muy conocido, del siglo X antes de Cristo, ¿verdad? Son los que se le atribuyen normalmente al rey David. ¿Se recuerdan que el rey David cantaba salmos? Le cantaba al rey Saúl porque el rey Saúl decían que estaba poseído por algún demonio, entonces David le componía y cantaba los salmos, ¿sí? Y esos salmos que cantaba, pues lo tranquilizaban, ¿sí? Entonces era compositor y compuso salmos dedicados especialmente, no al rey, sino a Dios, ¿verdad? Recuerdan que tenían el Arca de la Alianza y no tenían un templo, tenían una carpa donde ahí se movía durante todo el peregrinaje que tuvieron durante el desierto y llegaron a una ciudad, Jerusalén, que se convirtió en la capital del reino y ahí estaba la carpa y David le componía cantos y los sacerdotes y los levitas, la tribu de Leví, que eran los que atendían al templo, ellos de alguna forma con esos cantos acompañaban la liturgia. Siglo X antes de Cristo. Luego vinieron los otros reyes, entre ellos Salomón, ¿verdad? Sobre todo. Y ahí pues estamos hablando del siglo IX al siglo VII. Se va acercando. Luego viene el exilio, se van a Babilonia y en Babilonia se componen más salmos.
¿verdad? Regresan a Jerusalén y ya sería el siglo V antes de Cristo, al siglo III antes de Cristo, ¿verdad? Y se siguen haciendo ahí los últimos salmos hasta completar los 150 salmos, ¿sí? En ese siglo, sí, entre el siglo IV y el siglo III antes de Cristo, fue cuando ya se hace en un solo libro todos los salmos, ¿sí? Y hay una traducción muy famosa que del hebreo se transmitió al griego, que se llama la Septuaginta, que fue en el siglo II antes de Cristo, y ahí ya aparecen los 150 salmos. Entonces, poco a poco tardaron 10 siglos en irse reuniendo los salmos y eran para usarse en la liturgia. La liturgia en el primero, pues en ese templo portátil que se llama la tienda del encuentro, y después ya cuando se construye el templo en Jerusalén, para que ahí los sacrificios y las oraciones y el quemar el incienso y toda la liturgia que tenían se acompañaba de estos cantos, ¿verdad? Y pues la gente había unos salmos que la gente se aprendía de memoria y era la forma que tenían de orar, ¿verdad? Las oraciones que decía la gente eran salmos, los salmos. Cuando estaban en un aprieto, cuando querían dar gracias, etcétera, daban el salmo, cantaban el salmo o decían el salmo. Se los aprendían de memoria. Bueno, también, pues hay muchos tipos, bueno, los autores, primero vamos a hablar de los autores. El más conocido, por supuesto, es David. De los 150 salmos se atribuyen a él 73, pero o sea que no todos los salmos son de David. Otro muy conocido es, otro muy conocido es Salomón, que también compuso, pero él en este libro de los Salmos, que se conoce como el Salterio, dos nada más. Hay otros que son los cantores oficiales, porque en el templo, así como había sacerdotes, había cantores. Había uno que se llamaba Asaf, otro hijo de Coré, etcétera, otro Hernán, y había otros, ¿verdad? Que ellos eran cantantes fijos ya en el templo, pues también componían. Cuando componían un salmo, porque eran cantados, un salmo cantado, decían que componían un canto nuevo. Inclusive en la liturgia cristiana, católica, decimos que ofrecemos a Dios un canto nuevo. ¿Qué es un canto nuevo? Es un canto que no se le canta y no se le ha cantado a nadie más, que está hecho para Dios. Es un canto nuevo para ti, para el Señor, para alabarlo. Te voy a decir que hay muchos tipos de salmos. Hay salmos de alabanza, ¿verdad? Hay salmos de súplica, súplica individual. Tú tienes un problema, tú suplicas. También hay de súplica comunitaria, cuando todo el pueblo suplica algo a Dios. Hay de acción de gracias también individual. Yo agradezco a Dios algo que me hizo a mí. O acción de gracias comunitaria, cuando todo el pueblo se junta para darle gracias a Dios. Hay unos salmos muy interesantes que vamos a ver que son los salmos mesiánicos. Esos salmos hablan del Mesías, ¿verdad? Inclusive hay algunos, cuando Jesús está en la cruz y dice ciertas palabras, lo que está haciendo es repitiendo salmos, como orando. Está orando y repite los salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo, de los cuales, de los salmos mesiánicos, ¿verdad? Hay de muchos tipos, ¿verdad? Y hay otros que son litúrgicos, que en ceremonias y demás. Entonces, esos son los diferentes tipos de salmo, esos son los autores de los salmos, y esa fue en la época que se fueron reuniendo los salmos, desde el siglo X antes de Cristo hasta el siglo II antes de Cristo, y se conformaron los 150 salmos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario o alguna cosa que quieran ustedes comentar sobre los salmos. ¿Sí? Ah, después de después de la primera lectura Ujú. se recitan salmos, ¿no?
Sí, sí, la primera lectura, que normalmente es del Antiguo Testamento, y luego viene la segunda lectura, que son las epístolas, en medio hay salmos. Sí, pero cortito, nomás en forma de una respuesta, ¿verdad? Muy cortitos. Pero sí, esos son salmos, efectivamente. Unos salmos se llaman acrósticos, lo vamos a ver. Cada versito del salmo empieza con una letra, haz de cuenta, el primer versículo es A, la segunda B, la tercera C. Claro, letras hebreas, alfa, beta, no sé, no me acuerdo, Gimel. O sea, empieza el versículo con la primera letra del alfabeto, el segundo versículo con la segunda y así. Y aquí lo vamos a ver ahorita. Ellos se llaman acrósticos, ¿verdad? ¿Por qué se hacía eso? Eso para que la gente se los pudiera aprender, porque ya sabía que el primero era con A, bueno, la letra griega o más bien hebrea. La primera era la A, el segundo versito empezaba con B, el tercero con C. La gente se lo aprendía más fácilmente, el, el, el salmo, ¿verdad? Acróstico se llaman, acróstico. Ahora, salmos. Yo les había pedido que, pues, a ver qué les interesaba, ¿verdad? Y creo que el que ganó es el Salmo 22, que es el que todo mundo conocemos, ¿verdad? Vamos a poner el Salmo 22. Vamos a leerlos con la reverencia adecuada y pues si tienen un comentario, lo hacemos, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Y fíjense cómo este es el 22, ¿sí? Este es, vamos a ponerle aquí, 22. Que para aquí el 21 acá es el otro número, ¿sí? Y fíjense cuál es el salmo. No, vamos a irnos al 23, perdónenme. Vamos primero al 23, luego regresamos al 22. 23, es el buen pastor, ¿sí? Siempre decimos el 23, pero acá dice 22 por lo que platicamos, ¿no? Que es uno que era muy largo, el 9 se dividió en dos, el 22. Este salmo es muy conocido. Sí, vamos a leerlo despacito. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas, ahí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras. Fíjense, aquí hay algo que siempre me ha llamado la atención. El Yahvé es mi pastor, nada me falta. Hay gente, y a veces se dice así, nada me faltará. Y el Salmo dice, no dice nada me faltará, dice, nada me falta ahorita. Si tengo a Dios conmigo, nada me falta. O sea, y no está hablando de cosas materiales o económicas, sino que te llena tanto Dios que ya estás completo. Entonces dice, ya ves mi pastor, nada me falta. No, nada me faltará. No, nada me falta. Si es mi pastor y me guía a mí, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas, ahí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos, perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Padre, está muy bonito y te tranquiliza. Para decir, nada me falta, estoy completo, estoy con David, estoy con Yahvé. Ahora, el otro que les decía que nos brincamos, ese es un salmo, el 22. Vamos a ver cómo es un salmo que se puede considerar mesiánico, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo que dice Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos.
Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche sin ahorrar palabras. Pero tú eres el santo entronizado en medio de las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo en cambio soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuanto me ven de mí se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Eso lo dijeron, se lo dijeron a Jesús cuando estaba clavado, los ya que estaban abajo. Fuiste tú quien del vientre me sacó a salvo, me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno, desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Novillos sin cuento me rodean, me acosan los toros de Bazán, me amenazan abriendo sus fauces, como león que desgarra y ruge. Como agua me derramo, mis huesos se dislocan, mi corazón como cera se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean. Una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran. También este el parcito. Reparten entre sí mi ropa y se echan a suerte mi túnica. Pasó con Cristo en la cruz. Pero tú, Yahvé, no te alejes, corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada, mi persona de las garras de los perros. Sálvame de las fauces del león, mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, reunidos en asamblea te alabaré. Los que estáis por Yahvé, alabadlo. Estirpe de Jacob, respetadlo. Temedlo, estirpe de Israel. Que no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado. No le oculta su rostro, le escucha cuando pide auxilios. Tú inspiras mi alabanza en plena asamblea. Cumpliré mis votos ante sus fieles. Los pobres comerán, hartos quedarán. Los que buscan a Yahvé lo alabarán, viva por siempre vuestro corazón. Se acordarán, volverán a Yahvé, todos los confines de la tierra se postrarán en su presencia, todas las familias de los pueblos. Porque de Yahvé es el reino, es quien gobierna a los pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante él se humillarán los que bajan al polvo. Y para que aquel que ya no viva, su descendencia les servirá. Hablará del Señor a la edad venidera. Contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor. Ese también, pues, es un verso, ¿verdad? Que lo hemos oído. A veces ciertos parrafitos son los que podemos, ¿cómo Fíjate, Fer, mande? este, el, hay un escritor Ujú, que podríamos decir que es uno de los clásicos de la literatura, ujú, que se inspiró en el tercer párrafo ujú, y escribe La Metamorfosis de Franz Kafka. ujú, La entrada de yo leí el libro de la ujú, Metamorfosis de Franz Kafka. sí, Y la entrada del libro ujú. es casi textual lo que dice el tercer párrafo A ver, vamos de a este. ver el tercer párrafo. de este. Ahí. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche sin ahorrar No, palabras. dice, yo en cambio soy un gusano, Ah, no hombre. ¿dónde está ese? Acá está, el séptimo. Aquí dice, Ese. yo en cambio soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuanto me ven de mí se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. Sí. El autor el escritor que les digo que es un clásico de la literatura, creo que nació en Praga, en Checoslovaquia, Kafka. Kafka, Franz Kafka. Ujú, Y casi cuando yo estaba leyendo ese libro, se me vino a la mente
este párrafo de los salmos, de este salmo. Sí, miren, este salmo es muy conocido. Este salmo lo compuso David. ¿Se acuerdan de que David vio a una señora bañándose ahí en el tejado y se prendió de ella y que tenía un marido y lo mandó a la guerra para que lo mataran? Bueno, esa era Betsabé, ¿sí? Que luego resulta que es la mamá del rey de Salomón. Bueno, pero pues el profeta Natán fue y le dijo, oye, pues tú pecaste, y se arrepintió David, y parte del arrepentimiento compuso este salmo, el 51, y se conoce como Miserere. Es un salmo muy conocido, Miserere. Dice, déjame ver qué. Este salmo penitencial tiene un estrecho parentesco con la lectura profética, sobre todo con Isaías y Ezequiel. Bueno, vamos a leerlo. Fíjense, del maestro de coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido a aquel a Betsabé, a decirle que estaba pecando. Entonces, hay algunos salmos que tienen una pequeña explicación como esta, para saber por qué se hizo, quién lo hizo y a qué se refería el salmo. Vamos a leerlo. Piedad de mí, fíjate, eso sirve para pedir perdón cuando uno ha pecado, ¿eh? Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante ti. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre, y tú amas la verdad en lo íntimo del ser. En mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio, lávame hasta blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis hierros y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y, y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y clamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza, pues no te complaces en sacrificios. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecies. Sé benévolo y favorece a Sión. Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocausto y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Era un salmo que hizo para pedir perdón por lo que había hecho. O sea, había mandado a la guerra al marido de Betsabé para que lo mataran. ¿Sí? Por eso por aquí dice algo interesante, algo de sangre. Aquí está, líbrame de la sangre, oh Dios, Salvador mío, porque tenía sangre en sus manos. Es más, él quería construirle a Yahvé su templo y Yahvé dijo que no, que él tenía sangre en sus manos y que el que le iba a construir su templo era el hijo de él, Salomón. Fue el que construyó el primer templo. A ver, lee el primero, ¿El primer qué? el salmo. Vamos a ver. Piedad de Ok, mí, oh Dios, por tu bondad. ok. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Sí, pero Dime. el primer salmo.
¿Cuál es el primer salmo? El número Eh, 1. sí, el número 1. Ah, bueno. Vamos a buscar aquí el Salmo 1. Aquí está. Ah, está a mí muy interesante este, qué bueno que lo viste. Los dos caminos. Fíjense bien. Feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agosta. Todo cuanto emprende prospera. Pero no será así con los malvados. Serán como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. Pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. A mí está muy interesante. Déjame buscar El aquí. 3, el Salmo 3 está bonito. Espera, espera. Déjame. Mira, tengo aquí uno. Bueno, vamos a leer el 3 y luego nos vamos a ir al 116. Bueno, Mira, este también tiene unas frases mesiánicas muy interesantes. a ver, ¿Por viene. qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a una se alían en contra de Yahvé y su ungido, el Mesías. Rompamos sus cadenas, sacudámonos sus riendas. El que habita en el cielo se ríe, Yahvé se burla de ellos. Después les habla irritado, los espanta lleno de cólera. Yo mismo he consagrado a mi rey en Sión mi monte santo. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. ¿Dónde hemos oído eso? En el bautismo de Jesús, ¿sí? O soy una voz de Dios que dice, le dice a Jesús, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Si me lo pides, te daré en herencia a las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Los machacarás con cetro de hierro, los pulverizarás como vasija de barro. Por eso, reyes, pensadlo bien, aprended la lección, gobernantes de la tierra. Servid a Yahvé con temor. Temblad, besad sus pies, no sea que se irrite y os perdáis, pues su cólera se inflama en un instante. Dichoso a quien se acoge a él. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Absalón se levantó en armas y trataba de matar a su papá, David. Luego Absalón murió. Yahvé, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mí que no espere salvación en Dios? Pero tú, Yahvé, mi escudo protector, mi orgullo, el que levanta mi frente. Invoco a gritos a Yahvé y me responde desde su monte santo. Me acuesto y me duermo, me despierto, Yahvé me sostiene. No temo a estas gentes que a millares se apostan en torno contra mí. Levántate, levántate, Yahvé, sálvame, Dios mío. Tú golpeas el rostro de mis enemigos, tú rompes los dientes de los malvados. En Yahvé está la salvación. Baje sobre tu pueblo tu bendición. Déjenme buscarles uno que ya había hecho aquí una lista. Espérame. Vamos al 116. También hay unas frases que les vamos a recordar ahorita. El 116. Permíteme, no me voy a equivocar. No, 118. Estoy equivocado. 118. Vamos a ver el 118. Aleluya. Dad gracias a Yahvé porque es bueno. Eso también lo decimos en la misa muchas veces. Dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Es un salmo de felicidad. Empieza con aleluya.
a veces decimos, ¿qué significa aleluya? ¿Verdad? Aleluya significa alabad a Yahvé, o sea, a Dios. Diga la casa de Israel, es eterno su amor. Diga la casa de Aarón, es eterno su amor. Diga a los que están por Yahvé, es eterno su amor. En mi angustia grité a Yahvé, me respondió y me dio respiro. Yahvé está por mí, no temo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yahvé está por mí y me ayuda. Yo desafío a los que me odian. Mejor refugiarse en Yahvé que poner la confianza en el hombre. Mejor refugiarse en Yahvé que poner la confianza en los nobles. Me rodeaban todos los gentiles, en el nombre de Yahvé los rechacé. Me rodeaban una y otra vez, en nombre de Yahvé los rechacé. Me rodeaban lo mismo que avispas. Me llameaban cual fuego de zarzas. En el nombre de Yahvé los rechacé. Cómo me empujaban para tirarme, pero Yahvé vino en mi ayuda. Mi fuerza y mi canto es Yahvé, Él es mi salvación. Clamor y júbilo y victoria, clamor de júbilo y victoria se oye en las tiendas de los justos. La diestra de Yahvé hace proezas. La magnífica es la diestra de Yahvé. La diestra de Yahvé hace proezas. No he de morir, viviré y contaré las obras de Yahvé. Me castigó Yahvé, mas a la muerte no me entregó. Abridme las puertas del triunfo y entraré dando gracias a Yahvé. Aquí está la puerta de Yahvé. Los triunfadores entrarán por ella. Te doy gracias por escucharme, por haber sido mi salvación. Esta frase también la van a recordar. La piedra que desecharon los albañiles se ha convertido en la piedra angular. Esto ha sido obra de Yahvé. Nos ha parecido un milagro. Lo hemos dicho en la misa varias veces. Este es el día que hizo Yahvé, exultemos y gocémonos en él. Yahvé, danos la salvación, danos el éxito, Yahvé. Bendito el que entra en nombre de Yahvé. Os bendecimos desde la casa de Yahvé. Yahvé es Dios, Él nos ilumina. Cerrad la procesión, ramos en mano, hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, quiero ensalzarte. Dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. ¿Eh? También hay unas frases ahí. A ver, Fernando, Ah, esa parte de la piedra angular ujú. que la repetimos, como dices, en diferentes Está ocasiones, en uno de los evangelios, no recuerdo cuál, está, eh, no, sí, no es el evangelio, está eso. La piedra que los constructores rechazaron, ahora es la piedra angular. ¿Sí? pero yo lo había interpretado A Jesús, quizá mal. ¿A quién se refiere específicamente? ¿Quién es la piedra? ¿El Jesús, Mesías? el Mesías, fue rechazada ¿Sí? y ahora es la piedra angular. Ok. La piedra angular es la piedra, haz de cuenta, en una construcción, cuando pones la primer piedra, la piedra de la esquina, ¿verdad? La que soporta. Y Sí. en aquellas construcciones, pues esa piedra, ahora ya usamos otros métodos, ¿no? Pero No, pues ahora, como siguiendo la costumbre aquella de los siglos pasados, acuérdate que se hace una ceremonia, vamos a poner la primera piedra. sí, Y sí. luego ya no la pones en la construcción, la ponen en una placa por ahí, y ya. Ujú. Pero antes sí, vamos a construir algo, empezaban con una piedra, esta es la esquina, chas, Y de ya. ahí se iban agarrando Ahí se todo. agarran para la derecha y para la izquierda, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Eh, mira, déjame ver, es que aquí los tengo aquí apuntados. Mira, vamos a ver el Salmo 27. Está muy bonito el Salmo 27. Lo hemos oído también en misa, o lo hemos usado para orar también. Salmo que les dije, 27. A ver, no, sí, 27. Vamos a ver, este es de David.
Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Yahvé el refugio de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiado. Una cosa pido a Yahvé, es lo que ando buscando, morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia, me ocultará en lo oculto de su tienda, me encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para Yahvé. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Yahvé, tu rostro busco. No me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. También es muy conocido este versículo. Señálame, Yahvé, tu camino, guíame por senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Creo que gozaré de la bondad de Yahvé en el país de la vida. Espera en Yahvé, sé fuerte, ten ánimo, espera en Yahvé. ¿Ven? Ese también es Lee el 32. 32. Espérame. Y tengo aquí. Hay muchos interesantes. Vamos a ver el 32. A petición de. Ay, 30. 31. De David también. Dichoso el que perdona dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Yahvé no le imputa delito y no hay fraude en su interior. Guardaba silencio y se consumía mi cuerpo, cansado de gemir todo el día. Pues descargabas día y noche tu mano sobre mí. Mi corazón cambiaba como un campo que sufre los ardores del hastío. Reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré a Yahvé mis rebeldías. Tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Por eso quien te ama te suplica, llegada la hora de la angustia, y aunque aguas caudalosas se desborden, jamás te alcanzarán. Tú eres mi cobijo, me guardas de la angustia, me rodeas para salvarme. Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir. Sin quitarte los ojos de encima, seré tu consejero. No sé lo mismo que caballo o mulo sin sentido. Rienda y freno hacen falta para domar su brío. Copiosas son las penas del malvado, mas quien confía en Yahvé lo protege su amor. Alegraos en Yahvé, justos, exultad, gritad de gozo los de recto corazón. Déjenme buscarles, aquí tengo unos que les quería mostrar, permítanme, déjenme buscar. Eh, Permítanme que aquí los tenga apuntados. Los más citados. Acá están. Mira. Salmo 31. Vamos a ver, este es el 33. Vamos a ver el 31. El Salmo 31. También van a ver algo que dice Jesús. En ti, Yahvé, me cobijo, nunca quede defraudado. Líbrame conforme a tu justicia, tiende a mí tu oído, date prisa, sé mi roca de refugio, alcázar donde me salve.
pues tú eres mi peña y mi alcázar. Por tu nombre me guías y diriges. Sácame de la red que me ha tendido, pues tú eres mi refugio. En tus manos abandono mi vida y me libras, Yahvé, Dios fiel. Detestas a los que veneran ídolos, pero yo confío en Yahvé. Me alegraré y celebraré tu amor, pues te has fijado en mi aflicción. Conoce las angustias que me ahogan. No me entregas en manos del enemigo, has puesto mis pies en campo abierto. Ten piedad de mí, Yahvé, que estoy en apuros. La pena debilita mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se consume en aflicción y en suspiros mis años. Sucumbe mi vigor a la miseria, mis huesos pierden fuerza. De todos mis opresores me he convertido en la burla, asco doy a mis vecinos, espanto a mis familiares. Los que me ven por la calle se apartan de mí, me olvidan igual que a un muerto, como objeto de desecho. Escucho las calumnias de la turba, terror alrededor. A una conjuran contra mí, tratando de quitarme la vida. Pero yo en ti confío, Yahvé, me digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos, líbrame de las manos de enemigos que me acosan. Que brille tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu amor. Yahvé, no quede yo defraudado después de haberte invocado. Que queden defraudados los impíos que bajen en silencio al Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan insolentes contra el justo, llenos de orgullo y desprecio. Qué grande es tu bondad, Yahvé, la reservas para tus adeptos. Se la das a los que a ti se acogen, a la vista de todos los hombres. Los ocultas donde tú solo los ves, lejos de las intrigas de los hombres. Bajo techo los pones a cubierto de las querellas de las lenguas. Bendito Yahvé, que me ha brindado maravillas de amor en Plaza Fuerte. Y yo decía alarmado, estoy dejado de tus ojos, pero escuchabas la voz de mi plegaria cuando gritaba auxilio. Amada Yahvé, todos sus amigos, a los fieles protege Yahvé, pero devuelve con creces al que obra con orgullo. Tener valor y firme el corazón, vosotros los que esperáis en Yahvé. También el 59 está muy bien. Bueno, vamos a ver el 59. Quería algunos especiales, pero vamos a ver. Déjame, no sé qué una cosa. Vamos a ver este. ¿Te gusta este? Vamos a leerlo. Nadie tiene más. Aquí Javier es el que se está despachando. Se está despachando con la cuchara grande. Líbrame de mis enemigos, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los sanguinarios. Mira que acechan mi vida. Poderosos se conjuran contra mí. Sin pecar ni rebelarme, Yahvé. Sin culpa en mí, corren y se aprestan. Despiértate, ven a mi encuentro y mira, tú Yahvé, Dios Sebaot, Dios de Israel. Álzate a castigar a los paganos, no te apiades de esos pérfidos traidores. Regresan a la tarde, aúllan como perros, rondan por la ciudad. Míralos desbarrar a boca llena, son sus labios como espadas. ¿Hay alguien que nos oiga? Mas tú, Yahvé, te ríes de ellos, tú te mofas de todos los paganos. Por ti velo, fuerza amiga, fuerza mía, pues es Dios mi ciudadela. Mi Dios fiel saldrá a mi encuentro, me hará ver el fracaso de mis enemigos. No los mates, que mi pueblo no los olvide. Dispérsalos y humíllalos con tu poder, Señor escudo nuestro. Su boca y sus labios profieren engaño, queden presos pues en su insolencia, por la blasfemia, por las mentiras que vocean. Suprímelos con tu furor, suprímelos que dejen de existir y sepan que Dios domine Jacob hasta los confines de la tierra. Regresan a la tarde, aúllan como perros, rondan por la ciudad. Ahí andan buscando comida, gruñendo hasta que no están hartos. Yo en cambio cantaré tu fuerza.
Aclamaré tu lealtad por la mañana, pues has sido un baluarte para mí, un refugio el día de la angustia. Fuerza mía, para ti teñiré, pues es Dios mi ciudadela, mi Dios fiel. Bueno, vamos a encargarles una tarea. Ahora sí, quiero que busquen en alguno que les llame la atención. Yo ya tengo algunos apuntados aquí, pero pues Javier tiene la cuchara para servir. Se está sirviendo con la cuchara grande. Bueno, el próximo lunes vamos a seguir viendo el Nuevo Testamento, pero el siguiente lunes que nos toque ver los Salmos, vamos a acabar. Voy a pedirles que cada uno seleccione uno o dos, ojeen la Biblia, busquen, mira qué bonito este salmo, mira, este me llena, ¿verdad? Son salmos pues cada quien tiene su salmo favorito, ¿verdad? ¿Algún comentario o algo? Pues el mío es el 23. Bueno, se van a leer todos los Más cantos. bien pregunta, en qué momento seleccionan o cómo llamarle, juntan o dicen cuáles son? ¿Para, ¿Es para leerlos en la misa o de qué iglesia o es manera? por los libros judíos? No te entiendo, a ver otra vez. O sea, ¿en qué momento o quién es el que designa que esos son los 150 salmos? Pues Eh, los mismos judíos, como te explicaba, se empezaron a juntarlos desde el siglo X antes de Cristo ok, y los iban juntando. Primero, pues se supone que primero era una colección de salmos escritos por David, ajá, pero luego en el templo había cantores que David había le instituido van agregando. y cantores, pues ellos componían y les iban agregando. Luego llega Salomón y le agrega y luego viene otro y le agrega. Ya en el siglo II o III antes de Cristo ya estaba completo los 150. Y Y ya en los libros judíos así en están los los libros mismos judíos son 150. los mismos, sí, nuestra Biblia, Antiguo Testamento, es la Biblia judía. Es la Biblia judía. Ellos le llaman el Tanaj, no le dicen Antiguo Testamento. Nosotros le decimos Antiguo Testamento, ellos es el Tanaj y tienen los 150 salmos. Lo que cambia a veces es la numeración, por lo que acabamos de Ok, ver, ¿no? Que unos los cortaron y los alargaron, etcétera, pero son los mismos salmos. Y en el siglo II antes de Cristo, todos los libros que estaban en hebreo se tradujeron al griego y eso se llama la Septuaginta y eso es la Biblia que sirvió durante muchos siglos, ¿verdad? Hasta que, hasta que ya en el siglo IV, algo así, después de Cristo, se hizo el canon bíblico y se dijo, todos los libros del Antiguo Testamento judío va a ser, bueno, todos los libros judíos, vamos a decirle, va a ser nuestro Antiguo Testamento y los evangelios, las epístolas, el libro de los Hechos, etcétera, va a ser el Nuevo Testamento y se hizo el canon bíblico. Hubo un concilio en Cartago, en África, y ahí se empezaron a decir, esta es la lista oficial de los libros que nuestra iglesia reconoce como inspirados, porque los salmos, igual que cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras, son inspirados por Dios. O sea, Dios inspiró a David y a Salomón y a los cantantes a hacer esos cantos como una forma de cantos litúrgicos. Y la ah, gente, los judíos de aquellos años, los que les gustaban los salmos, algún salmo en especial o algunos, se los aprendían de memoria. Y en momentos difíciles, ellos como una oración, los repetían. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es el que me defiende frente a mis enemigos. Es un clásico, Hay muchos, pero hay pero muchos. ese es un clásico. Eso sí, porque es el que más nos ha gustado. Pero, por ejemplo, el otro que dice aquí, Es el que cubre todo. Es el que más abarca. sí, Sí, pues sí. Sí. pero es que no todos los salmos son para pedir, hay salmos para dar gracias. sí.
O sea, hay lo que quiero que veamos. Hay salmos para dar gracias. ¿Sí? Mira, bueno, ahorita porque ya se nos viene el tiempo encima, pero les voy a poner dos salmos de los de dar gracias o tres de dar gracias y los salmos, otros dos o tres mesiánicos que repiten que Jesús repitió esos salmos en la cruz. Y ustedes cada quien un par de salmos, pero sí necesito pues que le den una ojeadita al libro de los salmos. Es muy... Además, van a encontrar, quieren orar y no saben ni qué decir, búsquense un salmo que les guste y ese salmo repítanlo. ¿Sí? Es una forma de orar los salmos, ¿verdad? De rendir a Dios gracias, decirle gracias o suplicarle o pedirle perdón, ¿verdad? También. Bueno, pues amigos, que nos viene el tiempo encima, les agradezco que se hayan conectado. Dios mediante, el lunes estaríamos viendo el Evangelio de San Lucas. Ya vamos muy adelantados. Los invito a ver, ¿sí? Y que te vaya muy bien en la operación. Gracias. Está muy bien mañana. Les Vaya bien, deseo, amigo. Buenas gracias, noches. gracias, gracias.